Congelados. Saca de Marisidama. Los saluden en Vera, así ellos dicen cómo amanecieron. Más adelante van a comprender por qué los estoy saludando en Embera, debido a un gran descubrimiento que hice, pero más adelante se los voy a mostrar. Pero vamos desde el principio. Mi nombre es Walter Sáenz Palacio Ramírez. Soy licenciado en Biología y Química del Colegio Educativo Embera Chamí. Y para que ustedes vayan entrando en el contexto de esta experiencia, es una vereda solamente de indígenas, dentro del recuadro unificado Embera Chamí, y está muy alejado allá en la vereda en la que trabajo. Ustedes tienen que caminar subiendo montañas a 1h30, 2 horas, muy adentro en la selva. Siguiente. Ese es el aspecto en el que encontré la sede educativa en 2016 cuando comencé a laborar. Y entonces comencé a encontrar una serie de inconvenientes, como por ejemplo alta deserción escolar, bajo rendimiento, y comencé a ver por qué debió eso, a qué se debía. Y entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de los entornos rurales tienen como primera lengua la lengua castellana, el español. Sin embargo, ellos tienen su propia lengua, el embera. Entonces, también añadiendo de que los padres de familia, como no tuvieron la oportunidad de estudiar, como ahora sus hijos, entonces no tienen como ese conocimiento para acompañar a sus hijos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso añadiendo también la pobreza, porque a veces algunos prefieren ir a trabajar en vez de estudiar, entonces todo eso dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces comencé a hablar con los docentes, profesores, sí, con los estudiantes, para, siguiente, ir mejorando el aspecto de la institución, en primer lugar. Siguiente. Entonces, cuando ya los estudiantes comenzaron a ir viendo eso, algunos yo los escuchaba que decían: mi colegio es el mejor, mi colegio está bonito. Ya lentamente iba subiendo esa autoestima. Siguiente. Aquí ya vamos a iniciar así con lo interesante de esta experiencia. Ustedes ven allí a unos estudiantes con piedras y martillo aplastando tapas de gaseosas. Siguiente. Allí ven las tapas. Siguiente. Allí ven a un estudiante con una cegueta partiendo tubos. ¿Y eso para qué? Siguiente. Para esto. Para construir instrumentos musicales caseros. Disculpen lo que estaba hablando allá ahora. Siguiente, vamos a ver un corto video de cómo comenzamos a tocar esos instrumentos. Martinillo. Siguiente. Aquí vamos a ver un ejemplo cómo comenzamos en las clases dentro del aula a usar esos instrumentos. Vamos a darle play al video. Bueno, lo que ustedes ven allí es una clase de inglés en el cual se celebran los cumpleaños de los estudiantes y ellos aprenden la canción en inglés y tienen que contar los números en inglés hasta la edad correspondiente de cada estudiante. Siguiente. Entonces comienzan a aprender de una forma práctica. Cuando llegué se hacían algunas celebraciones, conmemoraciones anuales como el 20 de julio, 7 de agosto, pero eran como algo fríos. Entonces comencé a hablar con docentes, estudiantes, para comenzar a usar estos instrumentos en ese tipo de festividades para ir mejorando el ambiente escolar. Porque generalmente cuando hay problemas académicos simplemente decimos: hay que mejorar la didáctica dentro del aula. Y claro que sí, pero descuidamos que el ambiente escolar también hace parte de ese proceso y también hay que mejorarlo. Vamos a darle play al video. Siguiente. Bueno, la imagen que ustedes ven allí es
Es el resultado de más de un año de insistencia, yendo a una entidad, yendo a la otra. Se nos cerraban las puertas para conseguir instrumentos musicales profesionales, hasta que por fin se nos abrieron las puertas. Aquí ustedes me ven en compañía del sargento Marín, colaboró también el coronel Rojas, el capitán Julio, la doctora Mónica de la Secretaría de Educación de Derechos Humanos. Siguiente. Allí están los estudiantes recibiendo los nuevos instrumentos contentos. Siguiente. Un aspecto interesante. El aspecto de las calles, ustedes lo pueden ver, muy feo. Siguiente. Mucho pantano, como ustedes lo pueden ver. Y cuando queríamos hacer el desfile, las presentaciones, la marcha, era muy difícil, muy pesado. Siguiente. Entonces comenzamos a hablar con los estudiantes. Siguiente. Con los padres de familia, con toda la comunidad unidos a mejorar el aspecto de las calles. Entonces, siguiente. Así estaba antes, siguiente, y así quedó después. Siguiente, así estaba antes, siguiente, así quedó después. Siguiente, así estaba antes, siguiente, así quedó después. Entonces vemos que una experiencia que inició con algo sencillo como machacar las tapas con piedra, fue creciendo hasta transformar lo que es el ambiente escolar y ahora más adelante a ir transformando toda una comunidad. Siguiente. Vamos a ver un corto video de cómo comenzamos a tocar con los instrumentos. Marchando, los estudiantes también se les enseñó a marchar. Bueno, siguiente. Entonces esto comenzó a ir mejorando el ambiente escolar. Lo que ustedes ven ahí es una imagen en el tablero en 3 idiomas, español, inglés, en vera. Es decir, las clases comenzaron a partir de la lengua de ellos, haciendo equivalencias para que de esa forma pudieran comprender las similitudes entre los 3 idiomas, una especie de diccionario trilingüe que comenzamos a formar en clase. Siguiente. Tengo también dominio del idioma inglés y eso me facilitó comprender la estructura de la lengua en vera y eso me llevó a un gran descubrimiento que les voy a presentar hoy. Lo que ustedes ahí anterior ven 2 palabras que se parecen en la forma de escribirse y en la forma de pronunciarse. Do, o. Siguiente. Entonces comprendí que no solamente se parecen en la forma de escribirse y pronunciarse, sino también que el río también se parece como si fuera un camino. Es decir, que lo que comprendí es que la lengua en vera se formó a partir de lo que los indígenas veían en la naturaleza, lo que ellos vivían. Eso a su vez me llevó a comprender de que la estructura cognitiva, la estructura mental de los estudiantes en vera es muy práctica y visual. Y eso fue lo que me llevó a diseñar un nuevo modelo pedagógico que les vengo a presentar a ustedes hoy y al mundo realmente. Siguiente. Le he llamado praxeología cultural competitiva. Praxis significa práctica y cultura hace referencia a los usos, tradiciones, costumbres. De esta forma diseñando clases prácticas teniendo en cuenta el entorno cultural en el que ellos viven. Y competitiva porque más adelante van a ver los concursos o competencias que también son interesantes y usamos en el aula. El ambiente escolar ya lo vimos con las diferentes actividades. Siguiente. Aquí van a ver una clase práctica que comenzamos a diseñar. Todas las clases comenzaron a ser así, teórico, prácticas al mismo tiempo. Aquí ustedes ven una batería eléctrica hecha con compotas, esos frascos que botan los indígenas cuando ya los desechan, y lo hicimos también con monedas, metales de la calle, cosas que fuimos reciclando, y eso funciona con agua y sal, y eso con eso prendimos un bombillo. Play el video. No hay. Esto es para yo motivarlos a que ustedes les guste la electrónica. Esto es el bombillo. Si ven la potencia, alumbra bastante. Vamos para el siguiente para comenzar el tiempo. Otro factor importante de este nuevo modelo que he diseñado son las tiendas escolares. Siguiente. Vamos a ver un corto video para que vean a qué se refiere y les explico. De cebolla cabezona. Bueno, lo que ustedes ven ahí es que esta metodología de la clase permite una fácil transversalización en todas las áreas, como van a ver ahora.
Pero ¿qué es también lo interesante de esto? De que los estudiantes de esta forma trabajan todos los sentidos al mismo tiempo, la vista, el oído y la parte kinestésica. O sea, entra el tacto, el gusto, el olfato, porque están manipulando los objetos, los olfatean o los pueden saborear. Entonces, al trabajar todos los sentidos al mismo tiempo, el aprendizaje es más significativo. Siguiente. Vamos a ver aquí un ejemplo de la transversalización. Con esta misma técnica de la tienda escolar. Yo les hablo en inglés y con los ojos vendados tienen que saber lo que les digo. Carrot es zanahoria en inglés. Entonces, de forma práctica, ellos tienen que manipular y todos los sentidos trabajan al mismo tiempo. Siguiente. Aquí también comenzamos a hacer clases de ciencias naturales, construyendo, fabricando velas aromáticas que cuando están prendidas sueltan un aroma. Y con en esos mismos frascos de compota que ellos botan, que hicimos la batería, también le dimos otro uso, construyendo velas y también perfumes, y los estudiantes incluso se le aplicaban los perfumes en clase. Siguiente. También comenzamos a fabricar jabón. Miren, este mismo jabón los estudiantes se lavan las manos, ¿sí?, para recibir el refrigerio y el almuerzo. Es decir, que eso mismo que se produce se le da un uso práctico. Siguiente. La huerta escolar. Siguiente. Comencé a ver que muchas veces las clases de ciencias naturales son demasiado teóricas. Aquí comenzamos a construir la huerta. Siguiente. Allí están los estudiantes sembrando. Siguiente. Allí están las semillas germinando. ¿Por qué esto? Porque generalmente las clases, por ejemplo, la fotosíntesis, se dibuja el sol bonito, la planta con sus hojas, tallo, las raíces, pero aquí están ellos manipulando y viendo el proceso de crecimiento y germinación de forma práctica. Por eso praxeología, el nuevo modelo pedagógico que este es para el mundo. Siguiente. No solamente para esto, sino para el mundo entero. Siguiente. Aquí, play el video, van a ver algo interesante. Vean, concurso de matemática. Esto es lo que yo hablaba de los concursos. Siguiente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Esto es interesantísimo. Cuando yo llegué, los estudiantes tenían problemas para leer números incluso de 3 cifras. 929, eso era difícil. 482, difícil. Con los métodos de este concurso, competencias, y se daban premios, entonces los estudiantes, por ejemplo, decían: profe, a mí déjenme un número de 5. El otro decía: no, profe, a mí uno de 6. El otro: no, a mí uno de 10. Y entonces mi objetivo era que aprendieran a contar, aunque sea lo básico, hasta el millón. Pero este método superó mis expectativas, llegó más allá, llenando todo el tablero y a leer números hasta de 65 cifras. Entonces, aquí ustedes ven el bingo anterior. También, por ejemplo, en inglés, las clases de inglés, los números en el tablero, pero aquí los números están en las tapas. Y entonces, allí, al ver las tapas con los colores, ¿sí?, y jugando bingo, y se le dan premios a los estudiantes que ganen el bingo, entonces, de esa forma, ellos están trabajando todos los sentidos, manipulando colores, escuchando, viendo. Entonces, es más el aprendizaje significativo. Siguiente. Aquí, como no hay internet en la institución, entonces comencé a descargar unos software y las instalé en todas las tablets, y play el video para que vean cómo comenzaron a chatear los estudiantes, pero sin datos ni internet. Algunos, como no tienen recursos para comprarse un celular, no sabían qué era chatear, como el WhatsApp, por ejemplo. Con esta idea, inalámbricamente, pero sin gastar plata, sin datos ni internet, pudieron tener esa experiencia. Siguiente, vamos para el siguiente. Ya casi terminando, ustedes ven ahí 2 canastos y las tuzas de maíz. Miren, las tuzas de maíz las suelen botar cuando ya sacan el maíz, y entonces yo hablé con ellos para coger ese maíz y darle un uso. Diseñé un juego llamado Tirando tuzas de maíz a los canastos, para involucrar a los padres de familia, ya que muchas veces ellos, por ese analfabetismo, a veces no acompañaban el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, y con el juego siguiente, entonces comenzaron ellos a irse divirtiendo en las reuniones que hacemos con los padres de familia, y entonces de esa forma le informábamos a los padres de familia del proceso con sus hijos. Play el video.
niños van, digamos, bueno, ahí nos dicen, bueno, ¿con qué va a salir el profesor hoy? ¿Qué cosa va a salir hoy? Entonces van a la reunión, aprovechamos y nos vamos involucrando en la experiencia de los hijos. Siguiente. Aquí lo que les voy a mostrar es la imagen de mi hijo cuando tenía 1 año y medio. Hace días cumplió 2 años. Comencé a aplicar este modelo pedagógico y con 1 año y medio comencé a escribir letras. Play el video. Ahí le digo que escriba la M de mamá. Siguiente. Yo quiero dar a entender con esto que este modelo puede adaptarse a cualquier edad, infantes, jóvenes, adultos y a cualquier entorno, ya sea rural o urbano. Entonces, para terminar, logros y alcances de este modelo pedagógico. ¿Qué logramos con esta aplicación? Disminuir la sesión escolar. Los estudiantes acá me preguntan, profe, ¿cuándo vamos a tocar los instrumentos? Hasta formamos un grupo de canto para cantar, y entonces de esa forma, a través del canto, ellos van mejorando también el español, ¿sí? Porque a ellos les gusta mucho escribir las canciones en el cuaderno, entonces escriben, mejoran la ortografía, mejoran el habla a través del canto, entonces se mejoró el rendimiento académico, como ustedes vieron en los videos, ¿sí? Involucramos a los padres de familia. ¿Y qué alcances tiene esto? Permite el trabajo individual y grupal, se mejora el currículo. Diseñar un nuevo modelo educativo implica obligatoriamente que mejorar el PI y el currículo, porque está allí inmerso. Como ya le dije, se adapta a cualquier entorno rural o urbano y esto puede transformar la educación mundial. ¿Por qué? Generalmente en las clases, ¿qué se hace? Se ve una unidad didáctica, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, y después de que termina la unidad didáctica, se diseña una clase dinámica para que los estudiantes vean algo práctico. Pero ocurre que después de 1 mes, los estudiantes quieren olvidarse de lo que ya vieron hace semanas, y entonces no pueden correlacionar la teoría con la práctica fácilmente. Entonces, ¿cuál es la norma de este nuevo modelo pedagógico? Que todas las clases sean teórico-prácticas y no hay que esperar hasta el final para ver algo práctico. Entonces, de esa forma, un ejemplo, los niños de ahora, por ejemplo, los niños manejan celulares ya de 1 año y medio. Entonces, ¿qué he visto? Que los niños de ahora con 1 año, 2 años están manejando celulares y ellos no leen el manual de instrucción, sino que ellos van a la parte práctica y la parte teórica la reciben del hermano, el padre de familia, el amigo que está diciendo, haz esto y esto. Y entonces la teoría y la práctica van de la mano y entonces el aprendizaje es más rápido, y más significativo y duradero, porque trabajan todos los sentidos al mismo tiempo. Entonces esto, si se aplica, puede transformar la educación mundial. Entonces, el siguiente. Con esto termino igualmente y muchas gracias para todos. Que está muy bonita. A continuación, revelaremos la experiencia ganadora del Foro Departamental 2018, Educación Rural, nuestro desafío por la excelencia. Hoy se han presentado 2 experiencias significativas que se han venido desarrollando en nuestro departamento Risaralda. Felicitamos a cada uno de los docentes y las docentes que se presentaron el día de hoy y los animamos a que continúen trabajando cada día más por sus comunidades. Hoy debemos seleccionar una sola experiencia para representar al departamento en el Foro Nacional. Después de deliberar, los profesionales responsables de tomar la decisión resuelven que la experiencia seleccionada es Praxeología Cultural, un nuevo modelo pedagógico para niños con Otra vez, un fuerte aplauso para el líder de esa experiencia, que recordamos que el equipo de la Secretaría de Educación y el Observatorio Nacional de Calidad Educativa brindará herramientas técnicas para la presentación del Foro Nacional en Bogotá. Yo sé que para todos fue muy difícil decidir qué experiencia iba a representarnos a nosotros a Bogotá, y iniciando con el equipo de trabajo de la Secretaría y obviamente pues con el operador que nos acompañó,
vamos a solicitar permiso para que todos los maestros que hoy estuvieron acá vayan al Foro Nacional y nosotros corremos con los gastos. La Secretaría de Educación corre con ellos, pero entonces nos toca gestionar lo que el Ministerio se me fue, para que lo acompañemos también a él y que puedan ustedes, como incentivo por parte de la Secretaría de Educación, pues también asistir al Foro Nacional, o sea, los maestros que estuvieron hoy presentando sus propuestas como un incentivo para el excelente trabajo, porque de verdad el Ministerio estoy muy contento, ve la rigidez académica y el compromiso de Risaralda en el tema de educación rural, y entonces pues ya nos falta gestionar los permisos y los cupos en Bogotá para que todos vayan a acompañar aquí a nuestro profe querido. Entonces, muchísimas gracias. De esta manera, damos cierre a este Foro Departamental 2018. Deseamos que tengan un excelente regreso a casa y felicitaciones a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo mereces. Okay. Thank you very much.